Pasen, acérquense al fogón. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Club de Cocina, donde la gastronomía turística se convierte en territorio, identidad y gente que cocina con un propósito. Mi nombre es Camilo Gambron y junto con Fede Masachesi hacemos este podcast. Seguimos profundizando, investigando en el tema de las marcas, los emprendimientos. Ya vino el CEO de Weissburger, también la semana pasada lo tuvimos a Juan de la Capque. Hoy en un mundo distinto, pero siempre interviniendo en la comida, algo que no puede faltar en un buen plato de comida, que es la sal. Fede, hoy te voy a dar el privilegio que presentes vos al invitado. Bueno, cómo no, ¿cómo les va? ¿Cómo anda Camilo? Todo bien. Acá está, como decís vos, sí, seguimos con esa línea de por ahí emprendedores, que está muy interesante que conozcan cómo es el rubro de la gastronomía en cuanto a emprender, o sea que ellos nos van a traer muchas herramientas de ese tipo, pero te diría que es el primer invitado en realidad relacionado más allá del emprendedurismo, con la parte industrial, si se quiere. Acá nos va a contar mejor ellos, pero cómo se definen, pero hacen un producto que, bueno, lo han llevado ya directamente a, si bien es artesanal, a lo que es, se podría decir, la industria. Entonces, está muy vinculado con la gastronomía, por eso están invitados hoy acá, para que nos cuenten todo eso que tienen de relación con el rubro. Y bueno, y ya mismo lo presento. Aldo, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Aldo de Sal de Campo. Vos, Camilo, creo que no lo conocía, yo lo conozco de vista, pero la gente en realidad, Iván y el socio y gente que conocemos hace muchos años, así que un gusto que estés acá, Aldo. Gusto nuestro, sí, gusto nuestro participar aquí, sí. Muchas gracias. Bueno, y lo que hacemos nosotros, si podemos ahí como para largar, para romper un poquito el hielo, y independientemente del producto y de todo, lo que le preguntamos a todos los invitados es, ¿qué te conectó a vos? ¿Alguna comida, algún plato? Que lo tengas así en la memoria. Creemos que a todos nos queda marcado por los aromas, por el tema de las emociones o por algo. ¿Tenés algún plato de la infancia, de lo que sea, que vos decís, esto a mí me quedó marcado? Siempre, no sé, los tallarines de mi abuela o el sabor ahumado de algo. ¿Tenés algún platito de eso que te haya marcado? Relacionándolo con la historia de Sal de Campo, si puedo arrancar por ahí. ¿Sí? Son las comidas al fuego, que se come mucho, digamos, un cordero a la llama, un lechonado a fuego, que se come mucho en el campo. Nosotros somos de Camilo Aldao, sudeste de Córdoba, y Marco Juárez, departamento Marco Juárez. Y cuando surgió la idea de esto, fue un poco por eso. Me usé la mezcla de la sal de campo que la hacía mi abuelo, mi tío abuelo, don Pedro. Y la usé ese preparado, esa mezcla, una comida todos los días, no sé, como si fuese ponerle que fue un bife de pollo a la plancha, algo así. Y me trajo el aroma de estar comiendo un lechonado a fuego, o sea, esos sabores. Está bien. Sí. Y bueno, como comentabas recién, son las experiencias, digamos, los que más nos dejan, digamos, esa marca para... yo siempre cuento una anécdota, digamos, cuando uno pregunta si alguien tiene algún familiar, algo en que le cocinaba, no sé, el vitel toné de Navidad, todos levantamos la mano, seguro que tenemos una tía, una abuela, una mamá que hacía el vitel toné. ¿Y cuál es el más rico del mundo? ¿Sí? Y no podríamos elegir, pero hay uno que es el más rico. Y el más rico es el que vos comés, justamente por esa experiencia de compartir en familia. Y bueno, y hablando de eso, en ese recuerdo, vos sabés identificar, porque probablemente no, capaz que no pero tenés idea si lo que más te llamaba la atención era o tu abuelo al lado del fuego, o el sabor ahumado de la carne, o cuando comías la carne que vos no vayas a probarlo nunca, algo así tan sabroso. ¿Qué en mi casa, cuando íbamos a la casa de mi abuelo, la que hacía el asado era mi abuela. Y hoy si vas a la casa de mi tía, la que hace el asado es mi tía. Así. Mi abuelo también hacía los asados, sí, pero en la casa lo hacía mi abuela. Claro. Y el recuerdo son eso, el clásico domingo que había de primer plato tallarines y de segundo asado. Así. ¿Italianos los abuelos? Sí. Claro. Los tallarines que los hacía el día anterior, hacía la masa, los estiraba, después me acuerdo, hacía como un gran disco, lo ponía sobre un nylon arriba de la cama para que se seque la masa, ¿sí? Después los doblaba y después con el cuchillo chac, los cortaba todos, hacía los tallarines. Ese es un recuerdo así. ¿Cómo no te vas a acordar de eso, no? Claro. Esos sabores, eso no se te borra más, o sea, la experiencia que vive cada uno son... Y como decís vos, son siempre los más ricos, los de tu abuela son los más ricos, los de tu madre son los más ricos, sí. Es así. Siguiendo hablando de lo que contaste de tu abuelo con la sal de campo, la receta de él,
quiero que ya nos metamos en el mundo de Sal de Campo, el emprendimiento. ¿Cómo empieza a crecer? ¿Cómo pasa de ser una receta familiar a la idea de un emprendimiento en sí? Bueno, él era un poco el asador del pueblo, mi tío abuelo, hermano de mi abuelo. Y tenía esa mezcla, ese preparado que cada vez que iba, no sé, a cocinar para los bomberos, la cooperadora y demás, llevaba su receta. Y bueno, yo una vez la probé en una comida así de todos los días y me trajo ese recuerdo, entonces ahí surgió la idea. Y después de pasar de la idea al hecho, digamos, fue capacitarse un poco también, digamos, en todo lo que refiere a el manejo de cualquier empresa. ¿Cuánto tiempo pasó, más o menos, en tiempo? De que tuve la idea hasta que realmente la llevé adelante pasaron como 10 años. Ajá. Y eso fue en 2010 que arranqué realmente con el proyecto. Uh-huh. Y bueno, al principio hacía todo, pegaba las cajitas, agarraba, esto venía, imagínate, como si fuese una hoja, la doblaba, la pegaba, a mano, la llenaba. Iván también conoció ese proceso porque él estaba en otro proyecto en su momento. La envasaba, salía a vender y después volvía y otra vez a envasar y de nuevo. Todo el proceso lo hacía yo. Sí. Hasta que en un momento me crucé con un distribuidor en la calle, en un comercio, le ofrecí el producto, le interesó, entonces bueno, me di cuenta que tenía que canalizar el esfuerzo, así bueno, o te pones a hacer todo o te concentras en algo, lo tuyo. Entonces bueno, me dedicaba yo a envasar, ¿sí? Uh-huh. Y después se la vendía a este primer distribuidor, después conseguí otro y así fue el proceso, que sigue hasta hoy en día, digamos, o sea, no, digamos, la parte artesanal del envasado, digamos, sí. Pero lo que buscamos justamente todo el tiempo son distribuidores que puedan llegar a los puntos de venta, porque para nosotros sería imposible. Y ya de entrada, digamos, le vendían, hoy por hoy creo que los principales comercios, ¿no? Son carnicería. Mercado, demás. Sí. Pero en ese momento cuando arrancaste, ¿a quién le vendías? ¿Conocido o también a negocios? No, salí a la calle y apunté a ese tipo de negocios, carnicerías, pollerías, verdulerías, me dediqué como que a eso. Y bueno, resultó, digamos, ¿qué pasa? El que está en una carnicería y cuando agarra el producto y lo huele, nosotros usamos la pimienta, la compramos grano y la molemos nosotros. Sí, o sea, usamos todos productos de primera calidad. Uh-huh. Entonces, el carnicero que está en el rubro conoce de fiambre, de salame, de chorizo, etcétera, y cuando reconoce una buena pimienta se da cuenta enseguida. Tal cual. Entonces, bueno, apreciaron el producto de entrada y ahí fue pegando. Entonces, hoy en día ese tipo de negocio te da como que mucha vidriera porque no hay competencia por el espacio visual. Uh-huh. ¿Sí? Vos vas a un supermercado, góndolas o un almacén y el producto un poco se pierde. Claro. ¿Sí? Entonces vos vas a una carnicería, pollería, verdulería y como que te lo chocás ahí arriba de la hilera exhibidora. Entonces eso hace que la gente que haga mucha publicidad y más rotación en ese tipo de comercios. Claro. Y esto de las especias, eso, digamos, la sal, esa combinación que vos contabas, que inició con un producto que sería esta, ¿no? La original. La original, porque es la receta original de Don Pedro Barbati. Claro. Sí. Que tiene hierbas y tiene especias, ¿sería? Sí. O sea, condimentos. Pimienta negra, nuez moscada, tomillo. Con las especias, romero. Las que son importadas y eso, ¿se complicó en algún momento todos estos años? Me imagino. Y con el tema de precio se complicó. Siempre. Pero sí. Pero nunca a pesar de todo, nunca hemos modificado la receta. O sea, siempre mantuvimos. Inclusive a veces también pasa que, no hay una buena cosecha de tomillo y terminas comprando tomillo de Egipto, que es buenísimo, pero bueno, viene de Egipto, porque esto en definitiva viene del campo, justamente, todo lo que es la parte agropecuaria, digamos. Claro. O sea, si no hay buena cosecha de orégano y se tiene que importar, porque todo el consumidor argentino consume tanto orégano. Cuando decís que no hay buena cosecha te referís, o sea, eso de Mendoza sería. Porque Mendoza. El orégano de Mendoza, exacto, Claro. Y el tomillo a lo mejor puede venir más acá de la sierra aromática, Claro. Pero me refiero a lo mejor por una cuestión climática, no llovió mucho, ponele, entonces la cosecha fue más floja y bueno, entonces se tiene que importar, digamos, para poder salvar esa diferencia de consumo interno. Uh-huh.
Yo quiero ir un poco más atrás. ¿Cómo se empieza a fabricar la sal? ¿Cómo se crea? ¿Cómo se crea la sal? Sí. Nosotros, particularmente nosotros, no tenemos salinas propias, ¿sí? Lo que hacemos es comprarle a las famosas marcas que uno conoce, digamos, la sal, digamos, que, por ejemplo, las voy a nombrar. El caso de dos Ancli y Celusal, que son los líderes. Claro. Celusal tiene sus salinas, lo que se llama las salinas a cielo abierto, que uno la que conoce, digamos, que están acá en la salina de Córdoba también. Y se cosechan tal cual, digamos, en proceso natural, y se cosechan como si fuese con arena que levanta esas palas, esa excavadora. Bueno, las que tiene el caso de Celusal, por ejemplo, son como que minas que están subterráneas, y es otro proceso de extracción. Y después está el caso de la que ahora sacamos hace poco, la sal marina. También son como piletones que se van formando con agua de mar. Eso después se va secando. Se evapora el agua. Exacto. Y de ahí queda la sal. Y después han ido, la original que decías vos, respetaron siempre esto de las hierbitas, los condimentos. Y la marina que nombraste, han ido incursionando en otros sabores. La ahumada, yo siempre, para mí la preferí, la ahumada. Cuando no cocinas, cuando no tenés la posibilidad de hacer el fuego que Claro. que se hace en el campo, o que tenés así para prender un fueguito, para darle sabor ahumado, está buena la que es ahumada, ¿no? ¿Y Sí. qué otros sabores han...? Y tenemos una que se llama 5 pimienta, que La justamente es no tiene toda esta mezcla de sal y especias. Y es sal con 5 variedades de pimienta: pimienta negra, blanca, verde, y después tiene rosa y jamaica. Bien ahí. Esa es como que más para una carne, Claro. digamos, se quiere. Yo también la uso en el puré, cuando hace un puré también le pongo, no tengo Sí, problema. sí. Pero bueno, como que en general todos los productos se adaptan para cualquier tipo de comida y cocción, va en los gustos. gustos de cada uno, de lo que quiere en ese momento. ¿Hoy la venta se centra sobre todo en Córdoba? ¿O también se pudo expandir a otras provincias, otros lugares? El 50% más o menos de la venta está en Córdoba, capital y provincia, casi el 50, un poquito menos, y el resto está en varias provincias. En algunas tenemos mayor presencia, en otros menos, pero estaremos en 10, 15 provincias más o menos. Mucho. Por decirte, estamos muy bien en Rosario, pero no tan bien en lo que es Santa Fe provincia. En Tucumán estamos muy bien, Santiago también. Vienen, no sé, San Juan, Mendoza, ya por ejemplo más al norte y más al sur, ahí no tanto. Buenos Aires es más difícil, estamos, pero dado el tamaño del mercado, muy poquito. ¿Todo eso han llegado por el trabajo ustedes así como de campo, de recorrer el diván seguramente? Y también capaz que algún cordobés que está en otro lado, ¿no? Y le dice, mándame el producto, que acá no se consigue salir de campo, ¿no? Esas cosas, sí, las dos que mencionaste. Hemos ido a tantas ferias, digamos, tanto acá en Córdoba como en otras provincias, no sé, Caminos de Sabores, que se conocen tanto Sí, recién veíamos una foto. en Palermo. Muchas ferias gastronómicas que, bueno, ahí, digamos, vos vas a conocer y te contactás o con un comercio que lo compra por primera vez o con un distribuidor, ¿sí? Y después mucho de esto otro que decías, que compró el producto, por ejemplo, vino acá a Córdoba a la Sierra de vacaciones, vio el producto, lo compró, le gustó, me interesa esto, yo tengo un negocio, tengo una distribuidora. Han pasado muchos de esos casos. Sí, yo porque conozco un caso, un tío mío, tío fanático de eso, de la sal de campo, que lo compraba cuando venía a Córdoba, salías de la Bulash. Mirá. Y cuando venía a Córdoba se llevaba los paquetitos de sal de campo. Ahora ya seguramente lo consigue allá, Sí. por esto de las carnicerías y todo eso, pero en un momento, nada, aprovecha los viajes a Córdoba para llevarse la sal de campo. Y todavía hoy en ese bueno, voy de vacaciones, nos escriben dónde la compro, voy a estar parando en tal lado, entonces bueno, les recomiendo los comercios de la zona. Aldo, te iba a preguntar con esto, porque en realidad es un ingrediente así simple, ustedes lo transformaron, le dieron un valor agregado, le hicieron como una receta especial, es un producto que tiene su toque, digamos, y que por ahí, a lo mejor otro puede decir, capaz de mezclar especias, los cocineros también siempre nos gusta poner nuestra propia impronta, sin embargo esto de la practicidad y de que está tan bien logrado y como que incluso está bien presentadito, todo eso te da ganas de usarlo, y entonces ustedes como dueños de la marca,
¿qué pasa cuando ves que no usan bien un condimento? O sea, no sé si ¿cómo ves el uso de los condimentos así en la cocina, más allá de la sal, digamos? ¿No te da como ganas de sugerir cómo utilizarlo o de combinarlo distinto? ¿Estás así como fijándote en ese tipo de acción, digamos? Vos sabés que vos tenés el lado más de che, por ahí te puede pasar, digamos. Yo por ahí a veces veo, mandan fotos para las redes que publican y la caja está toda engrasada, rota, abierta acá arriba. Digo, che, si acá tiene el pico vertedor y la gente la abra acá, y bueno, que la abra como le sale. Claro. Mientras la use, digamos, que le guste el producto, eso para nosotros lo principal. Sí, mucha gente nos dice, sí, la uso siempre para el asado. Le digo, usarla no solo para el asado, porque es para todos los días, o sea, para un puré, una salsa, un estofado, un arroz, está para la ensalada, porque tenemos una que es con sal fina. Claro. Entonces eso sí, siempre decimos, che, como que queremos un poco sacarnos el cartel de que es para el asado, sí, sino para decirle, che, esto es para todos los días, para cualquier tipo de comida de cocción. Sí, yo la estoy usando para la tostada, por ejemplo. Me hago tostada con queso y alguna verdura tal vez y le pongo alguna sal. Sí, unos granitos. Bueno, sí. Hay gente que me ha dicho que lo usa hasta en la sopa. Así que bueno. A mí muchos también a veces me preguntan ¿cómo la usa? Porque fíjate que lo que tiene es que ahora tiene la sal fina, pero en general todas tienen una granometría un poquito más gruesa. Son la mayoría parrilleras, sí. Es como está más pensada para, a lo mejor, para terminaciones, que para mí es lo ideal, porque en realidad la sal, por ahí, ayer justo teníamos en una de las clases de cocina cordobesa que estábamos haciendo humita y locro de choclo. Las comidas, si vos te fijas, lo ideal, incluso el locro te lo indica, que lo ideal es condimentarlo lo más básico y neutro posible. Y después se hace la salsita aparte, que es la grasita que se le llama, para que cada uno, ahí va todo el picante, va todo el condimento, si le quiere poner la hierba, la especia, en esa grasita. Entonces cada uno es como que le pone más picante, más salado, pero con la salsa aparte. Y ahí hablábamos de esto, de que en realidad las bases conviene como siempre más baja por varios motivos. Uno, porque después uno lo puede personalizar. Y otra, porque si vas a guardar la comida o se la seguís cocinando, te puede llegar a quedar muy salada. Si la guardas en el freezer, también porque se te va el agua y se concentra la sal, te queda muy salada. Entonces, en esto de las sales más gruesitas para el final de la comida, es de hecho eso lo que se recomienda, tratar de salar poco la comida y después de último momento ponerle alguna sal sobre la carne caliente o sobre la tostada, que es lo que hace vos, porque se siente distinto, es más saludable incluso, y bueno, y tenés esa posibilidad de que cada uno, a lo mejor alguno le pone una pizquita y otro le ponen 2 pizquitas, que la quieren más concentrada, ¿no? Sí, que cada uno le da su terminación. Claro. Y aparte, supongo que también vos sabrás por ahí más, si no como que matás el sabor de la comida, digamos, lo que estás comiendo. Sí. El clásico, digamos, que puedo decir referido a esto, es el choripán. En los pueblos no se le pone prácticamente, cuando vos vas a la cancha a ver un partido ahí de tu equipo ahí en el pueblo, no se le pone el chimichurri, o si se le pone poco y nada. ¿Por qué? Porque la gente quiere sentir el sabor del chorizo y decir, che, este chorizo es bueno, y pregunta, ¿este quién lo hizo? ¿Qué carnicero lo hizo? ¿De quién es? ¿De dónde es? Y si le metés un montón de chimichurri, mata el sabor de esa elaboración de ese producto. Claro. Así que bueno. Bien ahí. Y eso de la sal entrefina, me parece que viene un poco por eso, ¿no? Como que ustedes, voy a decir, lo podemos usar en todo, lo podemos usar en la sopa, pero digamos que originalmente la idea de ustedes es que el producto como se use más hacia el final, o tiene su origen en esto del uso de las carnes y después han ido incorporando variedades, pero el hecho de que usen principalmente la entrefina es quizás por eso, ¿no? Lo han pensado así cuando empezaron a usar. ¿Por qué no hiciste el mix de especias con sal fina, por ejemplo? Claro, en realidad porque salimos con parrillera o entrefina, porque es la que normalmente se usa cuando se va a condimentar un lechón, un cordero, así. Es la que tipo de sal la que más se usa. Uh-huh. Y bueno, y en ese caso tenés que adobar la carne bastante tiempo antes de la cocción para que tome sabor, porque pasa, no es lo mismo un bife que es una cosa así que bueno, va a condimentar, digamos. Una carne gruesa, claro, te toma sabor enseguida. Si es un vacío, digamos, hasta que la sal penetra adentro, digamos, y llega a saborizar un poco, lleva tiempo.
Entonces, la elección del tipo de grano fue un poco por eso, por cómo se cocinaba este tipo de comida. O sea que tenés las dos opciones, entonces, Sí. colocarla antes para que se vaya penetrando el uso anterior, o esto que te decía yo, que el que más me gusta a mí, al final que se siente el granito y como que por ahí capaz tenés que usar menos cantidad de sal o es más saludable, no la cocinas a la sal, entonces se siente mejor. En el caso de las especias, apenas se calientan y entonces están más aromáticas. Sí. Como que usarla al final sería el otro uso Es recomendado. que está el debate histórico de si la carne se sala antes de cocinarle, antes de El tirarla a la gas. parrilla, No, o si después. después cuando está Sí. por salir. Sí, tal cual. Vos, Fede, sos más de después. Sí, exactamente. Si por ahí si es antes, prefiero una salmuera. Y si es al final, una sal así con granulometría, como una entrefina, así, algo que se sienta, que tenga textura y que quede, si tiene algún condimento, que quede más fresquito el condimento. Sí, esa es un poco la idea. Pero también eso, a gusto, digamos, y va dependiendo también de lo que uno quiera lograr con la sal. Como decía Aldo, por ahí necesitas condimentar para que se sienta más el condimento, o esos condimentos. Si vos tenés un buen producto, una buena materia prima, lo que necesitas es que resalte el sabor del alimento y no que, Claro. no que lo tape, sino que juegue un papel ahí de resaltador de sabor y no de disfrazar sabores. Por eso también depende de eso. A veces, no sé, hoy por hoy, cuando hablamos de una receta con pollo, y bueno, no te interesa tanto el sabor del pollo, si el pollo es pollo de granja, sí, pero si es un pollo de supermercado, y lo que te conviene es que se sienta mucho más el sabor de otro condimento y todo, y el pollo no lo vas a sentir nunca. Ahora es tener un buen pollo, condimentos distintos, porque va a querer resaltar el sabor de la carne. Así Tal que bueno, cual. hay que tomándole el punto y probando esas cosas. Sí. Aldo, yo quiero preguntarte, recién mencionabas alguna de las provincias donde más se vende o donde llega también la sal de campo. ¿Te ha llegado alguna historia, alguna anécdota de un país o de un lugar que no te esperabas que llegue y llegó? Sí, ha pasado de gente que de acá de Córdoba, Argentina, que le gusta mucho el producto, fanática, por decirlo, y que se la ha llevado a otro lado, algún joven que está, digamos, que se fue a otro país y después viaja los padres y dice, llévame la sal de campo. Y te mandan fotos, te llegan mensajes. Sí, y después tenemos algunos amigos en Alemania, en Italia, España, que 2x3 nos mandan fotos con los productos que nosotros les mandamos. O cuando vienen para acá se llevan. Claro. Y nos mandan fotitos de la... Y ahora con las redes también deben recibir. hoy sí es mucho más fácil ese tipo de comunicación. Pero sí, nos ha pasado mucho de gente que le pide a sus familiares, che, mandame cuando van que le lleve. Y lo otro que quería que nos cuente, Aldo, porque he visto que ustedes hacen mucho ese trabajo y para que lo compartas también con otros productores, emprendedores, y cómo ha sido todos estos años. Ustedes siempre están presentes en ferias como la que dijiste, Camino y Sabores, pero en muchas otras ferias, desde las más chicas hasta las grandes, algunas más gastronómicas, otras más rurales, pero siempre presente. A lo mejor en ese espacio que quizás no es un lugar de que vayas a vender la sal en ese momento, pero sí mucha visibilidad, mucho crecimiento, me imagino, y como que siguen estando. ¿Cuál es por qué eligen estar así presentes en ese tipo de lugares y todo? Sí, fuimos a un montón de ferias con Iván, principalmente Iván, el que más ha ido a las, no sé, en lo que es las rurales, de las regionales, de la Ugulaye, la de Río Cuarto, la de Jesús María. Que nos invitaba, por ejemplo, el Ministerio de Agricultura, ¿no?, para participar, que lleva algunos emprendimientos. Después algunas más de tipo gastronómica, como puede ser la Expo Vino, Delicatessen. Y la idea, digamos, al principio como que íbamos a cuanta feria había. La del alfajor en la falda, por ejemplo, hemos ido varias veces. Claro. Que vos decías, el alfajor a mostrar sal o a vender sal, digamos. Y la verdad que en esa feria siempre se vendió realmente muy bien. Como que al principio, bueno, uno lo buscaba darlo a conocer. Dice, bueno, vamos a una feria, por ejemplo a la regional de la Ugulaye, para mostrar el producto con el público que va, y también que a lo mejor podés captar a un distribuidor o un comerciante, que es el final, digamos, que uno necesita, digamos, para Crecer. porque vos podés venderle a un consumidor final, le podés vender ahí en la feria, pero después si no tiene para comprarla en un comercio se termina ahí. Sí, sí. Entonces necesitas a alguien que continúe ese proceso.
Así que bueno, y hemos ido a muchas ferias. Hoy como que ya como que seleccionamos más, digamos, primero porque somos poquitos, estamos con Iván prácticamente al frente. Entonces bueno, no tenemos tantos recursos como una gran empresa de llevar gente para que atienda un stand, para armarlo, etcétera. Después los viajes, los viáticos, Están hoy por hoy muy costoso. Claro, y tenés que irte a lo mejor 1 o 2 días antes para llegar descansado, armar, etcétera. Entonces bueno, bastante esfuerzo lleva. Entonces bueno, hoy vamos como que seleccionando las ferias que nos interesan en función de decir, bueno, de seguir mostrando el producto. La de acá de Córdoba es mucho más fácil porque estamos acá. Y bueno, en ese a lo mejor tenemos una feria en Tucumán, entonces vamos pero con el distribuidor, lo acompañamos, hace la presencia del distribuidor, claro, lo acompañamos a él y bueno, buscando un poco focalizar cuál es la que más nos gusta. Aldo, recién mencionabas el alfajor. Sí. Me hizo recordar, justamente estaba hablando de las sales, un alfajor que se hizo muy conocido hace unos años por agregarle sal. El Habana de Mar del Plata, edición Mar del Plata. Sí. ¿Lo probaste? Sinceramente no lo probé, ¿no? Pero nosotros hicimos un alfajor salado. Eso te quería preguntar, si te imaginás incursionando en ese mundo de los postres, del mundo de la sal con lo dulce, lo agridulce. La verdad que hemos probado chocolate de Pascua, huevo de Pascua, con pimienta y unos granitos de sal, y eso es una combinación que la descubrí que fue fantástica, porque tenés lo dulce, lo picante de una pimienta, lo salado, te explota, digamos, el paladar, digamos. Es impresionante esa combinación. A mí me gusta mucho, digamos, y experimentar, me gusta mucho la comida agridulce, y hay cosas que se pueden aunar, digamos, van bien de la mano. No sé si lo hablábamos el otro día con algo acá, o lo que pasa es que, claro, en lo dulce la sal también es un resaltador de sabor. Claro, entonces, exacto, te activa la porque papila está rico gustativa. El melón con jamón, porque el jamón crudo, la sal del jamón crudo, lo sentís mucho más dulce el melón. Sí. Entonces en la pastelería está bueno usar la sal, y en algunas, como el chocolate que te decías vos, también es como que queda especial, no sé, incluso sal, aceite de oliva, chocolate, es la combinación por ahí. En España es muy común, digamos, un buen chocolate, una buena sal así con textura, sí. y aceite de oliva. Granitos que vuelven a muerda. Sí, exactamente. Sí. Aldo, mira, vamos a hacer un segmentito que hacemos acá en el programa que se llama Receta con Historia. A través de alguna receta, traer alguna memoria, un origen de algún plato, y bueno, y relacionado, en este caso, siempre con la temática del día. La receta con historia de hoy dice: carne al horno condimentada, cuando lo simple se vuelve identidad. Hoy la receta no tiene vueltas raras, tiene algo mejor, tiene sentido. Carne al horno, sal, especias, nada más, y todo al mismo tiempo. Durante siglos la sal fue un bien preciado. Se usaba para conservar, para viajar, para vivir. Valía tanto que llegó a ser moneda, y las especias cruzaban continentes, armaban rutas, generaban encuentros. Hoy todo eso está en una cocina, al alcance de la mano. Pero hay algo que no cambió: el poder de transformar. Porque cuando agarras un corte de carne, lo salas bien, lo condimentas con intención. No estás solo cocinando, estás decidiendo. Romero, pimienta, ajo, pimentón, cada mezcla dice algo distinto. Cada mano deja su marca. Y ahí aparece lo interesante: la diferencia entre cocinar y cocinar con sentido. Porque no es lo mismo salar por costumbre que condimentar entendiendo. Y cuando eso pasa, cuando el producto es bueno y el condimento está pensado, lo simple deja de ser simple, se vuelve memorable. Eso nos trae la receta con historia. Qué bárbaro, hay las menciones que hace. Las menciones que hacía, ¿no? De la importancia de la sal, que tenía esto de la moneda, sí, ¿no? Igual que las especias, como hoy es tan simple, todo el mundo tiene un paquete de sal a mano. Hoy abrís una canilla y sale agua, pero claro. No todo es soplar y hacer botella, no es tan fácil. Sí, qué bueno, ¿no? Así que, bueno, es eso, es convertir una carne al horno, algo que parece simple, pero si lo haces con propósito, con intención, con amor, como lo hacían los abuelos, ya es otra cosa, no tiene nada que ver con una carne al horno o con una receta simple, sino que es mucho, como dice el final, es algo memorable, ¿no? Es lo que buscamos nosotros, o sea, más allá de vender un producto, también buscamos trasladar una idea. Así, bueno, esto se hacía así, con esta costumbre. Fíjate que si vos lo podés incorporar en tu comida cotidiana de esta forma, digamos, vas a tener
los mismos sabores que se hacían en el campo desde la época en que la familia vivía en el campo. Estamos hablando de hace 100 años atrás. Hoy en el campo, en la zona rural, prácticamente no queda nadie viviendo. Están en los pueblos, ciudad del interior, pero en la zona rural no. Sí, claro. Entonces estamos hablando de esa época, que cuando la familia, digamos, 100 años fácilmente. Entonces, bueno, es trasladar esos usos y costumbres en un producto. Un producto que exacto, claro, está en los hogares y que te lleva al campo. Y Exacto. que, ustedes siempre tuvieron esto de también de una buena presentación, ¿no? Mantener recetas, eso como que también está bastante, digamos, no es que dice sal de campo y está presentada en un packaging que no tiene nada que ver, sino que esto, los colores, todo eso. Llama la atención, es hay un parte, trabajito sí. ahí, ¿no? Siempre Sí. desde el principio en eso, ¿no? Y la verdad que logramos algo fantástico con el envase, digamos, que le da un poquito de textura, digamos, Rusticidad, claro. que sea más rústico, más cálido, justamente los colores un poco refiere a eso, digamos. Hoy fue cambiando un poquito, cada producto tiene un color que lo identifica, digamos. Entonces, pero mantenemos la textura, la cajita, digamos, todo el mundo, la cajita, te dice. Le da como elegancia, le da como un punto de vista gourmet también. Yo lo veo y me llama la atención. Sí, es un producto que se vende por esa particularidad que mencionás, se vende muy bien en una casa de regionales, claro, como producto gourmet, y se vende muy bien en un comercio de barrio para la comida de todos los días, como si fuese una verdulería. Hoy los fuertes son esos, la comida, las casas de comida de barrio, los puestos de regionales o también supermercados. ¿Han encontrado también lugares un poco más grandes? En supermercados también estamos, en las cadenas de acá de Córdoba prácticamente todas. Hemos estado en las cadenas también nacionales. Y si el producto, digamos, si se presta, digamos, por la característica y por su precio, ¿sí? O sea, vos podés vender un producto en una casa de regionales y lo podés vender en un negocio de barrio, una verdulería, barrio San Vicente, ponele, si el precio lo permite. Claro. ¿Sí? O sea, si es algo muy premium o gourmet, Sí. te vas quedando sin un público, digamos, consumidor. Entonces, bueno, buscamos en la fábrica decir, bueno, es un producto que tiene su presentación, su valor agregado. Sin embargo, no buscamos posicionarlo como algo como premium, Claro. ¿sí? Sino más bien de costumbres criollas y populares. Eso cotidiano. Exacto, entonces ahí en el precio, los márgenes que uno pone también está Tiene en eso. cuenta eso. Exacto. Obviamente, si vos vas a Carlos Paz y pasás por un lugar regional, esos negocios marcan mucho más que la verdulería de San Vicente que estamos Obvio. hablando. Sí. Pero es accesible para mucho público. Me gustaría que repasemos nuevamente las variantes, los sabores que hay hasta el día de hoy y que des una recomendación. Por ejemplo, que me digas, el ahumado queda bien para una carne o para otro tipo de comidas, según el gusto tuyo, más Sí. o menos cómo te lo imaginaste también en el día que lo creaste, en la creación de ese sabor. El ahumado, justamente, ya que lo mencionás, a mí me gusta en la cocina o sea, no tanto para la parrilla, porque ya tenés el ahumado natural, sino vas a hacer una carne al horno, unas pastas con crema, una salsa, o un bife a la plancha, y te da ese saborcito, digamos, de barbacoa, como quien dice. La original, bueno, es más para asado. En general las especias van muy bien con las carnes con el cerdo o con el pollo. A lo mejor las carnes rojas un poquito menos de especias, más bien la pimienta, si se quiere, Claro. por lo menos para mi gusto. Sí, sí. Y después la fina, que conozco mucha gente que de hecho muchas parrillas salen con sal fina, ¿no? No salen con sal parrillera. Eso es muy común que las parrillas salen así. Entonces, bueno, la podés usar, digamos, para cualquier tipo de comida, mucho para ensalada, porque es fina. Claro. Sí. Y después tenemos las marinas, con especias o sin especias, que es un grano fino. Entonces va muy bien para la comida de todos los días. Y tiene un sabor distinto, salada diferente. Y para los pescados. Todo eso, Para el pescado, Claro. sí, también, sí. Camilo, ¿crees que vamos con las 5 del fogón? ¿Vas vos? Dale, ¿Sí? sí, pásamela ahí que no recuerdo. Ahí Camilo te va a hacer unas preguntitas. Bien. Un ping-pong. Un ping-pong, hay que responder rápido, sin mucho fundamento, lo primero que se te ocurra. Bueno, son 6 preguntas en este caso.
Sal fina, entre fina o gruesa. Entre fina. Una mezcla que represente la marca. Una mezcla que representa la marca. Sí. O sea, un mix así de los condimentos que más, si bien hay varios. Sí, y la La original. original, me La parecía original. que iba a venir por ese lado. Sí, Sí. sí. Fue la primera, la que Claro. más adoptó la gente. A pesar que en muchos lados, caso te menciono Tucumán, te menciono San Juan, Rosario, se vende más la ahumada que la original, a pesar de que es más cara la Ajá. ahumada, Claro. 30% más caro que la original. Mira. Y se vende mucho más la ahumada que cosas. Eso te quería preguntar justo. ¿Cuál es la más vendida? ¿La original en este momento? ¿Sigue siendo? Sigue siendo original, Sí. pero hay lugares que venden más ahumada que Claro. cosas. O sea, en general, la original. ¿La especie más subestimada? La más subestimada. Uy, qué pregunta. La nuez moscada. La nuez moscada, me gusta a mí la nuez moscada. En las Como carnes que- es sí. fundamental y sí, es cierto. A Sí. veces no- Es Sí, un sí. producto, bueno, no sé si subestimado, pero es un producto caro. Sí. Hoy una nuez que vos comprás, digamos, siendo alguien de familia que va al supermercado, compra una nuez. Hoy puedes comprar también el rallado, ¿no es cierto? Sí. Pero es un producto caro. Y mucha gente cree que solamente se usa para el puré de papa y en Sí. realidad en una carne la nuez moscada es tan o más importante que la pimienta, Sí, capaz. No sí, sé. no, el tema que es caro porque en Argentina, igual que la pimienta, no se produce acá por una cuestión de clima. Entonces, bueno, la pimienta viene de Brasil, la nuez moscada viene de la India, de Asia, de África. No. Un plato que cambia todo con buena sal. Un plato que cambia todo con buena sal. Todos los platos. Todo, o sea, el que Todo. sea, digamos, si vos de algo algo simple, como mencioné al principio, un bife de pollo con puré, algo elaborado, cambia. En el campo, ¿carne a la parrilla o al horno de barro? En la zona nuestra, a la parrilla. Si te vas para Santiago, Horno de barro. horno de barro, sí, Bien sí. ahí. Bueno, El mejor acompañamiento para un buen asado, ¿cuál es? Y el vino. Y el, Vino. y el Fernet. ¿No? Vino y Fernet. ¿Sos más del vino para el asado? Y yo una copita, digamos, en la comida, o una copita, dos, la que fuera, digamos, mientras uno come. Sí. Y termino después de comer y ahí ya me paso al Fernet de el postre. postre, claro. Sí. también parte- Sí, hay mucha gente que no come asado mientras toma alcohol, por ejemplo. Hay muchos que por ahí prefieren gaseosas. Yo soy más del vino, a mí me gusta más Sí, tomar un sí, vino sí. mientras como, normalmente. De entrada un vermucito o una cervecita que Claro. me gusta, yo soy más del vermú. Y después con la comida sí, un vinito, así sea sodiado, como fuera. Aldo, una preguntita más y bueno, ya creo que vamos terminando. Y también antes de terminar, agradecerte ahí que estés presente. Bueno, felicitarlo. Como te decía, yo los conozco hace mucho la marca. A Iván lo he cruzado en muchas ferias de estas que estamos hablando. Y- Yo Iván como es gastronómico, Iván ahí con su puesto, trabajando con vinculándose, que por eso creo que también te preguntaba esto que nos compartas como es la vinculación de usted, porque va más allá de eso, de que están presentes en algunos comercios, es como que están presentes como marcas en otro sentido, o sea, esto de que están siempre cerca del gastronómico, de los distribuidores, por este trabajito que han hecho. Así bueno, felicitarlos por eso. Y siempre recordar que es una marca cordobesa muy valorable, eso también, y esto de la industria, dar trabajo. Y acá viene la pregunta un poco, ¿cómo es ser, liderar, digamos, una marca, una empresa, un proyecto que tiene empleados, que tienen toda una estructura por detrás? Una recomendación desde el punto de vista así de liderazgo, ¿cómo lo manejan ustedes en la fábrica, la gente que trabaja con ustedes? ¿Alguna sugerencia en ese sentido puede ser? Nosotros siempre nos hemos relacionado, digamos, no lo hemos podido hacer solos, cuando digo solo, hablo con Iván, digamos, como empresa, siempre, digamos, necesitas la ayuda de alguien. Es muy difícil, digamos, para una pyme o micropyme, como el caso nuestro, o sea, tenés micropymes, pymes y las grandes empresas. Y siempre, digamos, nos hemos relacionado, digamos, hay la relación, digamos, no solo comercial, digamos, sino con las personas, digamos. Entonces claro. siempre buscamos con otros emprendimientos, con cocineros, demostrarles, che, mira, tengo esto, probalo. No para que me lo subas vos después a las redes, tus redes, digamos, nunca fue con ese fin, sino decir, che, decime si te gusta, que yo probalo.
Esa fue siempre la idea. Con otros emprendimientos y bueno, con las instituciones locales, digamos, en la provincia, en la municipalidad, digamos, siempre nos han ayudado por lo menos de darte un lugar en una feria para que vos puedas ir y participar, si no sería imposible para nosotros, digamos, económicamente hablando, ¿no? Eso creo que fue, digamos, y fundamental. disculpa, y lo otro que también quería, a lo que me refería la pregunta, es el liderazgo en la fábrica, cómo hacen el día a día, los empleados, la gente, cómo debe haber gente que trabaja hace muchos años con ustedes y deben compartir mucho, poder estar mucho presente en la fábrica también, ¿no? O sea, ¿cómo es tu día? ¿Va a la fábrica? Vamos día a día, digamos, yo estoy más por ahí físicamente, y va un poco más en la parte comercial. Y bueno, tratamos de llevarlo adelante de la manera que nos sale, como somos nosotros, digamos, siempre con honestidad, digamos, cuando hablamos con los empleados, por ejemplo, siempre buscamos lo primero que sea buena persona. Después, si tiene más o menos capacidad, eso es otra cosa, digamos, porque se logra todo eso, claro. Sí. Entonces, eso es lo básico, digamos. Y bueno, nada, tratar, digamos, de remarla, llevarla adelante, digamos, como... es difícil. Sí. ¿Cuántos kilos de sal la están haciendo? ¿Tiene un número por mes así que? Y diariamente estamos haciendo unos 1.500 kilos de sal, sí, por día, digamos, eso es lo que estamos haciendo. A veces o con la marina, o con la parrillera, o con la fina, más o menos ese es el volumen. ¿Cuánta gente tienen en la producción? Ahora somos 4 chicos trabajando. Ajá. Sí. Y nosotros dos que estamos más en la administración y la parte comercial. Claro, hoy ya te alejaste de ponerte el delantal y llenar las cajitas. Por ahí, en caso, a veces hay emergencias. A veces toca, claro. Sí, y cuando hay emergencia, y hay que ayudar, y bueno, hay un camión esperando, lo que sea, hay que armar, y bueno, te tenés que poner. Es así, te tenés que hacer todo. Sí. Pero bueno, sí, obviamente, si no, digamos, otras tareas que hago no las podría hacer, digamos. Claro. Y han incorporado tecnología, más allá de delegar, han incorporado tecnología. Sí, tenemos una fábrica, digamos, una envasadora, digamos, que entonces, bueno, automatiza mucho el proceso, inclusive para los chicos que trabajan también, para liberar la carga de trabajo física, etcétera, todo. Entonces, bueno, toda la parte de las mezclas está todo mecanizado, o sea, hemos avanzado un poco. Eso facilita un montón, claro. Sí, y te permite escalar. Muy bien. Bueno, vamos finalizando, Fede, ya nos están corriendo. Se está pasando el tiempo, pero estamos bien. Pero bueno, agradecerte, Aldo, como siempre, por la visita. La verdad fue una charla muy interesante, muy amena, que teníamos ganas ya hace un tiempo, lo veníamos hablando con Fede, con Iván, de poder dialogar sobre Sal de Campo, cómo empieza un emprendimiento, también cómo va creciendo, y felicitarte obviamente por todo lo que has construido en estos años. Muchas gracias, Fede, también. Gracias, y antes de finalizar, agradecerle a la Mariano Moreno por el espacio, por el lugar, por dejarnos formar parte, poder opinar, dialogar acá en unas buenas charlas. Recuerden que salimos todos los martes a partir de las 18 horas en YouTube y también en Spotify. Los programas quedan on demand, los pueden volver a revivir, o si no lo ven en el horario de salida, lo pueden ver cuando quieran, yendo en el auto, también se puede escuchar. Y que nos sigan en Instagram, también, que todavía no hemos promocionado nuestro Instagram, que siempre estamos subiendo clips, reels de lo que van quedando de los programas, que si no me equivoco, Fede, es Club de Cocina Podcast. Ese es no tiene nada raro, lo pueden buscar así, Club de Cocina Podcast en Instagram. Bueno, nos vemos el próximo martes.